Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. La gramática. La pesadilla de los escolares. Pero la gramática tiene sus usos y aclarar lo que se quiere decir es uno de ellos. La mala gramática puede causar confusión, pero la buena gramática aclara lo que estamos tratando de decir. Hoy, Pedro Merino nos va a mostrar cómo los pronombres personales que usó Cristo para referirse a sí mismo revelan la verdad sobre su naturaleza. Cristo mismo, a través de los pronombres que usó para referirse a sí mismo, reveló que era plenamente humano. Ahora, si esto le parece una blasfemia, tenga paciencia. No le estamos pidiendo que confíe en nuestra palabra. Simplemente le pedimos que mires la evidencia y luego oren al respecto y le pidan a Yahuwah que establezca la verdad. Más adelante hablaremos de una situación en la que se encuentran muchos cristianos. Y es que, ¿qué haces si las personas cercanas a ti rechazan lo que crees ser nueva luz? ¿O qué haces si aceptan una nueva idea que crees que es un error? ¿Se supone que debes dejar de adorar con ellos? ¿Se supone que debes sacudir el polvo de tus pies y seguir adelante? Sigan escuchando y descúbranlo. Pedro, ¿qué revela acerca de sí mismo el uso de pronombres personales por parte de Yahushua? Bueno, por un lado, él era completamente humano y nada divino. Sí, él es la única persona que es el hijo unigénito de Yahuwah. Fue engendrado, no creado, pero fue engendrado para ser completamente humano. Y gracias a la gramática que usó al referirse a sí mismo, podemos saberlo con certeza. Gramática. Recientemente leí una cita de Malik Faisal Monsayer Lamid, es el presidente del Comité de Periodistas Afganos. Dijo algo que me pareció gracioso. Él dijo: cada vez que escribo un párrafo en inglés, primero lo verifico con el traductor de Google y la mayoría de las veces dice no se detectó ningún idioma. Dependiendo del idioma, la gramática puede ser bastante difícil. Recientemente me avergoncé por los pronombres personales. Dime, esto va a estar bueno. Solo si quieres escuchar cómo me avergoncé a mí mismo. Bueno, sí, continúa. ¿Qué sucedió? Mi familia y yo fuimos invitados a un picnic al que también asistieron varias familias extranjeras. Había una familia ahí, recién llegada de Canadá. Cuando nos presentaron, la mamá señaló cuáles eran sus hijos entre los demás, nombrando a cada uno. Ya sabes cómo hacen los padres. El niño mayor, un joven adolescente, tenía el cabello largo, espeso y un rubio hermoso. Era inusualmente brillante y caía en ondas hasta la mitad de la espalda. Solo para hacer una pequeña charla y reconocer lo que dijo la madre, comenté: ella tiene un cabello realmente hermoso. Desafortunadamente no fue lo correcto. La mamá me miró fijamente y luego tartamudeó: él es un niño. ¿No te diste cuenta por el nombre del niño? Lo intenté. Me sonaba como un nombre unisex, así que no me di cuenta. De camino a casa, cuando le conté a mi esposa lo que había pasado, ella pensó que era gracioso y me preguntó lo mismo, diciéndome que era un nombre masculino. Pero no lo había escuchado antes, así que no lo sabía. Afortunadamente, las escrituras son mucho más claras y la forma en que Yahushua usó los pronombres cuando se refería a sí mismo puede enseñarnos mucho. Antes de continuar, tomemos un momento para recordarles a nuestros oyentes qué son los pronombres. Los sustantivos, por supuesto, son palabras que se refieren a una persona, lugar o cosa. Los pronombres son sustitutos, toman el lugar de los sustantivos. Si no tuviéramos pronombres, ciertamente declaraciones sonarían incómodas. Los pronombres pueden tomar el lugar de nombres o títulos, como el rey David. El rey David fundó la dinastía davídica. Era un nombre conforme al corazón de Yahuwah. Él fue el padre de Salomón y también fue un antepasado del Mesías. Él, a él, ella, a ella, a ellos, eso, todos son pronombres. Si no los usáramos estaríamos atrapados diciendo algo extraño.
Es demasiado repetitivo. Los pronombres personales son los pronombres que usamos para referirnos a nosotros mismos. Yo, mí, mío, yo mismo. Estos son pronombres personales. Así que ahora con eso aclarado, veamos cómo Cristo usó los pronombres y qué revela eso sobre su naturaleza. De hecho, quiero comenzar con el credo de Nicea, porque la gran mayoría de los cristianos son trinitarios. No tienes que leerlo todo, solo las partes relacionadas con Yahuwah, el Padre, y con Yahushua, el Hijo. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Creo en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Por él fueron hechas todas las cosas. La primera afirmación es correcta, solo hay un Dios verdadero, y ese es Yahuwah, el Padre. Él es también el creador de todo lo que existe. La siguiente declaración es donde las cosas comienzan a salirse de curso. Es esta declaración la que intenta establecer a Yahushua como un ser divino. Dice: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Está intentando establecer a Yahushua como uno con el Padre, uno en propósito y uno que los padres de la Iglesia afirmaron más tarde en esencia, uno y el mismo. Ahora sigamos leyendo. Después de afirmar que Yahushua es Dios, el credo ahora explicará cómo en realidad también es humano. Por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció la muerte y fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él vendrá de nuevo en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Así que ahora los está dividiendo. Según el credo de Nicea, Yahuwah es Dios y también lo es Yahushua. Notemos, ambos son Dios, no dioses, simplemente Dios. Supuestamente ambos son el único Dios verdadero, aún singular. Pero ahora se nos dice que este Dios bajó del cielo, se hizo hombre, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Y luego, después de su resurrección, se nos dice que ascendió al cielo, donde él hizo ¿qué? ¿Qué hizo el supuesto Dios? Está sentado a la diestra del Padre. Espera un minuto. Pero el credo de Nicea nos dice que el Padre es Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios sentarse al lado de sí mismo? Bueno, como sabes, los trinitarios dicen que el verdadero Dios está en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero todos son uno y lo mismo. Entonces, si eso es cierto, las declaraciones que hizo Yahushua mientras estuvo en la tierra y registradas en los evangelios respaldarían esa afirmación. ¿A la derecha? Sí, debería. Bien, veamos el capítulo 10 de Juan y comencemos con el versículo 22. Luego vino el festival de la dedicación en Jerusalén. Un dato interesante. Este festival de la dedicación habla de Hanukkah. No era una de las fiestas de Yahuwah, pero una celebración de acción de gracias por algo que sucedió durante el periodo del tiempo intertestamentario. No sé si Yahushua mismo lo guardó, pero su observancia aparece aquí en las Escrituras. Continuemos. Era invierno y Yahushua estaba en los atrios del templo caminando en la columnata de Salomón. Los judíos que estaban ahí se reunieron alrededor de él diciendo: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Yahushua respondió: Os lo dije, pero no creéis. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perezcan jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, Juan 10, 22, 29. Muchos pronombres en ese pasaje. Tú, ellos, a ellos, yo, mí, mis. Piense lo que acaba de decir en el credo de Nicea. El credo que define la doctrina trinitaria. Si Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales en poder e iguales en divinidad e iguales en cualquier otra cosa que haga ser divino, ¿cómo Yahushua pudo decir que el Padre es más grande que todos? Eso lo incluiría a él mismo. Bueno, no necesariamente. No si ambos eran divinos. Él estaría incluso en eso. Me parece bien. El único problema con eso es que Yahushua no se incluye a sí mismo. Al referirse a Yahuwah como mi Padre, está estableciendo distancia allí. Puedo ver eso, pero ¿qué pasa con el versículo 30? No leímos eso, dice: yo y él, Padre, somos uno.
¿No podría eso significar que era uno en poder y uno en divinidad? Entonces, cuando Yahushua dijo que el Padre era más grande que él, ¿no podría haberse estado refiriendo simplemente a su naturaleza humana? Como dice el credo de Nicea, Yahushua también era divino. ¿No podría tomarse la declaración de que el Padre era más grande que él como prueba de que Cristo tenía una naturaleza dual divina y humana? No, y te mostraré por qué. Cuando usa pronombres personales, se está refiriendo por definición a la totalidad de la persona. Cuando te refieres a ti mismo como yo, te estás refiriendo a todo sobre ti, no te separas en partes. Por ejemplo, si digo que puedo tocar el piano, me refiero a mí. Todo de mí, no solo mis dedos. ¿Qué almorzaste hoy? Espaguetis con albóndigas. Ese es un pronombre personal. Almorzaste espaguetis con albóndigas. ¿Significa eso solo tu boca, tu estómago y tus intestinos? ¿O eso incluye tus pies, tu cabello y tus orejas? No lo sé. Es todo todo de mí, todo yo. Me beneficié de los nutrientes. Y es todo tú, porque cuando usas un pronombre personal se refiere a la persona en su totalidad. Todo eso hace que esa persona sea el individuo que él o ella sea, sus habilidades y capacidades, sus poderes, por así decirlo. No puede ser de otra manera. Miremos a Juan 14, versículo 28. Esto fue justo antes de la traición en Getsemaní. Yahushua estaba rotando hasta la última información que puede antes que lo separen de los discípulos. Habéis oído como yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os gozaréis. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mi Padre es más grande que yo. No puede ser más claro que eso, porque cuando Yahushua usa el pronombre personal de yo, tiene que, por definición, referirse a sí mismo, en la totalidad de lo que es como un ser único y distinto. Nosotros no nos separamos, no decimos, oh, no puedo pensar, lo cual por supuesto es una mentira, porque todos pensamos, y luego excusamos esa mentira diciendo, solo estaba hablando de mi dedo meñique. Creo que finalmente veo lo que estás diciendo. Hablando lógicamente, no puedes usar un pronombre personal y no estar refiriéndose a nada, y todo lo que compone a esa persona. Entonces, cuando Cristo se refirió a sí mismo usando pronombres personales, no podría haberse referido a sí mismo en su totalidad, incluido su supuesto ser divino. Exacto. Consideremos un ejemplo. El juicio de Cristo ante el Sanedrín. Los gobernantes tuvieron dificultades para presentar cargos y hacer que se mantuvieran. ¿Qué nos dice Mateo 26, versículos 59 y 60 acerca del juicio? Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban pruebas falsas contra Yahushua para poder darle muerte, pero no encontraron nada, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Cuando más tarde lo llevaron ante Pilato y Pilato preguntó cuáles eran los cargos, Juan 18, versículo 30 dice que le dijeron a Pilato, si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Tratando de escabullirse de tener que responder. Les costó mucho encontrar cargos que se mantuvieran. Y si le hubieran preguntado qué quería decir con todas sus declaraciones diciendo que dependía de Yahuwah, les gustaba acusarlo de blasfemia. Uno pensaría que si hubiera motivos para interrogarlo sobre este punto, lo habrían hecho. Quiero que imaginen que Yahushua dio la respuesta trinitaria estándar cuando se le preguntó qué quería decir al decir que el Padre era más grande que él. No pueden imaginárselo ante el Sanedrín diciendo, sí, bueno, solo estaba hablando de mi naturaleza humana. En verdad soy uno con Yahuwah. Yo soy el Elohim de vuestros padres. Soy el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, a quienes profesan adorar. ¿Qué crees que hubiera pasado? Él no habría llegado a la cruz. Lo habrían descuartizado miembro por miembro en el acto. Probablemente, pero ciertamente les habría dado mejores motivos para presentar cargos contra él. Además, si Cristo trató de hacer tal afirmación, que todos esos comentarios se referían únicamente a su naturaleza humana, no su naturaleza divina, entonces sus acusadores hubieran tenido motivos para acusarlo de mentir. ¿Cómo así? Bueno, Cristo dijo en Juan 5, versículo 30, no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces o estaba mintiendo, usando un lenguaje evasivo deshonesto, o estaba haciendo declaraciones falsas. Porque si Él es verdaderamente Dios en el sentido trinitario, no es exacto decir yo por mí mismo no puedo hacer nada. Entonces, en el peor de los casos, no estaba siendo estrictamente honesto, o en el mejor de los casos, no estaba siendo estrictamente exacto. Ese es un buen punto. Y aquí hay otro pensamiento que me acaba de saltar. En Revelaciones, Yahushua es llamado el testigo fiel y verdadero. Ser fiel, ser verdadero. Siendo testigo de Yahuwah, él nunca habría contradicho sus propias declaraciones acerca de depender de Yahuwah.
y como el Padre era más grande que él nunca habría afirmado ser, como dice el credo de Nicea, verdadero Dios. No era divino y nunca afirmó serlo. Lo que es más, sus discípulos nunca entendieron que él fuera independiente de Yahuwah o que afirmara tener una existencia propia. Todas esas ideas surgieron siglos después. Tomaremos un breve descanso, pero estad atentos. Pedro tiene más para compartir. Ya volvemos. Nutrición para la mente y conciencia. Si eres un estudiante de las Escrituras, especialmente si te gusta estudiar las profecías, probablemente estés acostumbrado a escuchar sobre Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos antiguos imperios ocuparon un lugar destacado en la profecía. Pero ¿sabías que las Escrituras también profetizan sobre la nación de Rusia? De hecho, según el libro de Ezequiel, la Rusia moderna tiene un papel muy destacado en los eventos finales de la historia de la Tierra. Para obtener más información sobre esta predicción fascinante, busca el programa de radio titulado El papel de Rusia en los eventos de clausura, el programa 183. Únase a Luis y a Pedro Merino, mientras profundizan en las Escrituras, estableciendo a la Rusia moderna como la tierra de los antiguos Gog y Magog. Se sorprenderá, fascinará y emocionará al ver el conocimiento previo de Yahuwah revelado en una profecía de hace miles de años. Escuchen el papel de Rusia en los eventos de clausura. Pueden encontrarlo en nuestro sitio web. Me gustaría pasar ahora al Evangelio de Juan. Juan era conocido como el discípulo a quien Yahushua amaba. Probablemente era el discípulo más joven, lo que sugeriría que probablemente estaba menos asentado en sus creencias y por lo tanto más abierto a las enseñanzas de Yahushua. El Evangelio de Juan registra cuidadosamente los sermones del Salvador a un grado que los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, simplemente no lo hacen. Y lo que es interesante cuando profundizas en Juan es que más que cualquier otro de los escritores de los evangelios, Juan preserva las declaraciones repetidas de Yahushua con respecto a su dependencia del Padre. Puedes encontrarlo en los otros evangelios, pero estas declaraciones acerca de la dependencia de Yahushua del Padre, el ser comisionado por el Padre, su autoridad otorgada por el Padre, etc., todo esto se presenta más claramente en Juan. Puedo ver a Juan haciendo eso. Era meticuloso cuando se trataba de asegurarse de que su audiencia entendía lo que estaba tratando de decir. Por ejemplo, explicó una serie de títulos e incluso nombres como Tomás. Tomás significa gemelo en hebreo o arameo, pero solo en Juan descubrimos que sus amigos comúnmente llamaban a Tomás Didimo, cual en griego significa gemelo. Es como si Juan estuviera realmente preocupado de que quien quiera que leyera su cuenta captara todos los matices. Trabaja en todos esos detalles. Era meticuloso. Escucha esto. Son solo 3 versículos en el primer capítulo de Juan. Dice: uno de los 2 que oyeron hablar a Juan y lo siguieron fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Primero encontró a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que se traduce como el Cristo, y lo trajo a Yahushua. Ahora, cuando Yahushua lo miró, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que se traduce como piedra. Juan 1:40-42. Entonces, en solo 3 versos pequeños tenemos 2 explicaciones entre paréntesis. Nos dice que Mesías se traduce como Cristo y que Cefas significa una piedra. Los otros escritores de los evangelios no están tan preocupados por los matices como Juan. Te me estás adelantando. Lo siento. No, tienes razón, es un buen punto. Y piénsalo, es más que solo definiciones de palabras. Juan también se toma el tiempo para explicar las enseñanzas de Yahushua de una manera que los otros escritores de los evangelios simplemente no lo hacen. No sé si tenían demasiada prisa o qué, pero Juan se enfoca en las lecciones profundas y las explica cuando siente que es necesario. Vayamos a Juan 2 y leamos los versículos 18 al 20. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Respondió Yahushua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: ¿se ha tardado 46 años en construir este templo y tú lo levantarás en 3 días? No entienden lo que dice, así que se ríen de él. Pero Juan quiere asegurarse de que sus lectores entiendan lo que quiso decir Yahushua. ¿Qué dice a continuación? Pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra de Yahushua había dicho:
Juan 2:21-22. Es muy importante para Juan que su audiencia entienda las lecciones profundas que Yahushua está tratando de transmitir. Leamos ahora Juan 6:64. Lee solo la primera oración. ¿Qué dice? Pero hay alguno de ustedes que no creen. Bien, entonces eso es lo que dijo Yahushua. Ahora Juan va a explicar por qué lo dijo. Leamos el resto del versículo. Porque Yahushua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los traicionarían. En las novelas hablamos sobre el punto de vista y la perspectiva. Está el punto de vista en primera persona, donde hay alguien que cuenta su historia. Hay muchos yo y míos, y lo mío, en el punto de vista de la primera persona. También tienes el punto de vista de la segunda persona, o tú. Luego está el punto de vista de la tercera persona. Juan escribe en tercera persona. Es como este narrador omnisciente que sabe todo sobre los personajes. Más que solo los puntos de la trama, conoce los pensamientos y sentimientos de las diversas personas en sus historias. Probablemente lo pensó mucho a lo largo de los años. Tal vez incluso hizo entrevistas más tarde. Estoy seguro de que lo hizo. No quería perderse un detalle o un matiz que pudiera revelar la verdad. Vayamos ahora al siguiente capítulo. Juan 7, versículos 37 al 39. Dice: En el último día, ese gran día de la fiesta, Yahushua se puso de pie y clamó diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el versículo 39 Juan va a explicar lo que quiso decir. Pero esto dijo acerca del Espíritu que recibirían los que creyeran en él, porque aún no había sido dado al Espíritu Santo, porque Yahushua aún no había sido glorificado. Por todavía no se había dado el Espíritu Santo, Juan se refería al gran derramamiento del Espíritu Santo que vino directamente de Cristo en el día Pentecostés. Pero vean, Yahushua está usando un lenguaje metafórico, y Juan quiere asegurarse de que su audiencia sepa exactamente lo que quiere decir. Vayamos a Juan 11, versículos 11 al 13. Esto está hablando de después de que Yahushua y los discípulos oyeron que Lázaro estaba enfermo. Él les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Aquí viene la explicación de Juan en el siguiente verso. Sin embargo, Yahushua habló de su muerte, pero ellos pensaron que estaba hablando de descansar en el sueño. Son unos pocos más. Juan 12:32. Veamos qué dice. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos los pueblos de hacia mí. Sabemos lo que Cristo quiso decir con esto, porque el versículo 33, Juan explica lo que quiso decir. Esto dijo, dando a entender de que muerte moriría. Juan 13, versículos 10 y 11. Esto fue cuando Yahushua estaba lavando los pies de los discípulos, y Pedro, siendo Pedro, pidió que le lavaran la cabeza y las manos también. Yahushua le dijo: El que se baña solo necesita lavarse los pies, pero está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos vosotros, porque él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis todos limpios. Juan 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo que cuando era más joven, te ceñías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con cuál muerte glorificaría a Yahuwah, y cuando hubo dicho esto, le dijo: Sígueme. Y la última, Juan 21, versículos 20 al 23, se trata del mismo Juan. Juan nunca se refiere a sí mismo por su nombre, solo deja pistas sobre su identidad. Este es un intercambio entre Pedro y Yahushua acerca de Juan. Entonces Pedro, dándose la vuelta, vio al discípulo a quien Yahushua amaba seguir, el cual también se había reclinado sobre su pecho en la cena y dijo: Señor, ¿quién es el que te entrega? Pedro al verlo le dijo a Yahushua: Pero Señor, ¿qué hay de este hombre? Yahushua le dijo: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué significa eso para ti? Sígueme. Así que tenemos todos estos comentarios entre paréntesis y explicaciones editoriales de Juan. Ningún otro escritor de los Evangelios hace esto al grado que lo hace Juan. Le preocupaba mucho que se entendieran las palabras de Cristo y que el Juan, como autor, fuera preciso al transmitir la verdad. Así que ahora déjame preguntarte esto. Habiendo visto la meticulosidad con la que Juan se aseguró de aclarar exactamente lo que significaba en cada situación, ¿qué tan probable es que si Yahushua realmente tuviera una naturaleza dual, 100% humano y 100% divino, qué tan probable es que Juan no haya hecho un punto para explicar eso? No es muy probable, cuando lo dices así.
Yahushua hizo todas esas declaraciones acerca de depender de su padre, y cómo su padre era más grande que él, y cómo por sí mismo no podía hacer nada. Era su padre haciendo las obras. Lo repite una y otra vez. Ahora hemos visto lo meticuloso que era Juan al proporcionar explicaciones para cualquier cosa que pueda malinterpretarse. Sé que sigo usando esa palabra, pero meticuloso es la única palabra para describir el nivel de cuidado de Juan. Si Yahushua verdaderamente era igual al Padre en su naturaleza divina, ¿por qué Juan no dijo eso? Cuando Yahushua habló acerca de ser dependiente del Padre, ¿por qué no dijo algo como esto dijo acerca de su naturaleza humana y no de sí mismo como Dios? ¿Por qué no dijo algo así? Sí, uno no pensaría que lo haría. Proporciona todas esas explicaciones para cosas que comparativamente no son tan importantes en el esquema de las cosas, pero permanece en silencio sin dar una palabra de explicación sobre algo tan importante como la naturaleza de Yahushua. Sí, eso no tiene sentido. Seguramente si Juan supiera que Yahushua en una naturaleza divina era independiente de Yahuwah e igual a Yahuwah, era de hecho Dios mismo en el sentido trino, entonces también hubiera sabido que explicar de qué naturaleza eran tales declaraciones eran más importantes que, digamos, decirnos que Cefas significa una piedra. O que Tomás era un gemelo y como lo llamaban sus conocidos griegos. Si Juan realmente hubiera creído que Yahushua era parte de una divinidad trina, si hubiera creído que ser llamado el Hijo de Dios era simplemente un título o designación de su papel en la Trinidad, si hubiera creído que Yahushua tenía una naturaleza dual, uno humano y dependiente, el otro divino y omnipotente, él no se habría quedado callado, sin ofrecer explicaciones aclaratorias cuando se hicieron todas esas declaraciones acerca de cómo Yahushua dependía totalmente de su Padre, y que no hizo nada sin la aprobación y el apoyo expreso del Padre. Sí, al explicar lo que quiso decir con Lázaro durmiendo no es nada comparado con la importancia de comprender la naturaleza real de Cristo. Sí, lo pones así, y no puedo ver que eso suceda. Si Juan hubiera creído que Yahushua tenía una naturaleza divina, independientemente y omnipotente, ciertamente hubiera proporcionado la explicación de que tales comentarios limitantes se referían estrictamente a la naturaleza humana de Cristo. ¿Sabes? Lo habría hecho. Porque ¿qué es más importante? Sabiendo que cuando dijo que levantaría el templo en 3 días se refería a resucitar después de 3 días, o saber que tenía una naturaleza dual. Conocer su naturaleza, por supuesto. Porque eso impacta toda nuestra comprensión del plan de salvación y las expectativas que Yahuwah tiene de nosotros. Un malentendido en ese punto lleva a una virtual avalancha de errores doctrinales en otras áreas. Entonces aquí está la cosa, y no creo que los trinitarios realmente hayan pensado en esto. ¿Sabes? Simplemente heredamos muchas de nuestras creencias sin realmente considerar todas las ramificaciones de ellas. Pero el problema de insistir en que Cristo tenía una naturaleza dual, a la luz de todas sus declaraciones en contrario, significa que él era al principio, en el mejor de los casos, prevaricando, o en el peor, siendo completamente engañoso. Afirmar ser dependiente mientras en realidad es Dios en el sentido triuno con todos los poderes que ello implica, incluso si se deja de lado voluntariamente como afirman los trinitarios, simplemente no es cierto. Es mentira. Tienes razón. Nunca vi eso antes. Como trinitario siempre escuché que había elegido dejar de lado su naturaleza divina, mientras que al mismo tiempo me dijeron que todavía la tenía. Pero siempre se dijo que todos esos comentarios acerca de depender de Yahuwah se aplican solo a la naturaleza humana, no a su naturaleza divina. Y sin embargo, ni el mismo Cristo ni Juan, con todas sus cuidadosas explicaciones, jamás explicaron eso. Entonces, en esencia, y esto es muy solemne, insistir en que Yahushua era el verdadero Dios, como se afirma en el credo de Nicea, que era divino y tenía poder en sí mismo, e insistir en todo esto frente a sus propias declaraciones, por el contrario es hacerlo a expensas de su honradez, porque las declaraciones de dependencia de Cristo contradicen completamente cuál sería la realidad si él fuera divino. Hacer tales afirmaciones sin explicación aclaratoria alguna. No tiene sentido. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Si Yahushua fuera de hecho Dios en el sentido trinitario de la palabra, entonces todas sus declaraciones acerca de depender de su Padre no eran precisas. No eran exactos ni siquiera por su propia definición de cuál era su naturaleza. ¿A qué te refieres? Porque recuerdo cuando yo era trinitario, creía que Yahushua voluntariamente dejó de lado su naturaleza divina. Me enseñaron que él era totalmente humano y totalmente divino. Sigue la lógica aquí. Si Yahushua tenía una naturaleza dual, ¿murió la naturaleza divina cuando murió en la cruz? No, porque por definición la divinidad no puede morir.
Entonces, en cierto sentido, hubo una separación entre las dos naturalezas. Tenía que haberlos si uno tenía que morir y el otro no. Así que esta naturaleza divina, aunque una en propósito con el Padre en virtud de ser divina en sí misma, en realidad era independiente del Padre. O para aquellos que creen que eran uno y lo mismo, la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo ser, entonces esta segunda naturaleza era una entidad independiente, tan independiente como el Padre mismo. Ahora de nuevo, por definición, esta independencia autosuficiente, por definición misma, hace imposible la dependencia personal. Lo impide. Sí. Creo que veo a lo que te refieres. Si Yahushua era de hecho autosuficiente personalmente en virtud de ser divino, ¿cómo podía su naturaleza humana necesitar ayuda a alguna otra persona? Y sin embargo, Cristo declaró repetidamente que dependía completamente del Padre. Regresemos a Juan 5, leamos el versículo 30 nuevamente, solo la primera frase. ¿Qué dice? No puedo hacer nada por mí mismo. Fíjense que no dijo yo puedo con mi naturaleza humana no hacer nada. Esa habría sido una declaración más precisa y francamente honesta si realmente tuviera una naturaleza dual. Pero él no se detiene ahí. Leamos la explicación que Cristo dio en Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, pero el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Y el versículo 28? Me has oído decirte, me voy y vuelvo a ti. Si me amaras, te alegrarías porque dije, me voy al Padre, porque mi Padre es más grande que yo. ¿Y Juan 8, 28? Entonces Yahushua dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo exactamente lo que el Padre me ha enseñado. ¿Podrían tales declaraciones ser precisas y mucho menos honestas si Yahushua como el Padre fueran autosuficiente e independiente debido a que es divino? Creo que incluso si lo hubiera explicado, incluso si hubiera dicho, no soy Yahuwah, soy su hijo y embajador, los trinitarios aún lo descartarían y dirían, sí, pero él está refiriendo a su naturaleza humana. Lo que demuestra cuán cuidadosos debemos ser para no cerrar nuestras mentes a otras ideas. Si Yahushua, como creen los trinitarios, era en verdad divino, si en verdad era Dios, ¿qué posible motivo podría haber tenido para decir que dependía de un ser diferente? La forma en que escuché que se explicó fue que él era nuestro ejemplo. Por supuesto, pero aún podría haber sido nuestro ejemplo por su humanidad, confiando en la perfección de su divinidad. ¿No era su naturaleza divina perfectamente capaz de suplir las necesidades de su naturaleza humana? Solo la humanidad, confiando en la divinidad, habría hecho el punto, pero él nunca explicó eso. Un último punto. ¿Qué posible motivo podría haber tenido Yahushua para referirse a su dependencia del Padre si no fuera del todo cierto, cuando la misma declaración implica que todo su ser, todo lo que él era dependiente? Si alguien más estuviera engañando deliberadamente, lo acusaríamos de ser insincero. O prevaricando. No confía en la gente que hace eso. Si no puedes confiar en que ellos quieren decir lo que dicen y decir lo que quieren decir, siempre tienes que estar buscando significados ocultos. El asunto de si Yahushua era dependiente o independiente es extremadamente importante, por lo que revela acerca de su naturaleza. Entonces, ¿por qué no se explicó claramente si de hecho tenía una naturaleza dual? Si pudiera seguir insistiendo en que no podía hacer nada por sí mismo cuando en realidad podía hacer todo. ¿Cómo sabemos que en sus otras declaraciones no hay un significado oculto en alguna parte que signifique exactamente lo contrario de lo que dijo? Esto pone en duda su moralidad y honestidad. Es un punto muy importante. No podemos simplemente descartar algo como esto sin importancia. Es muy importante. Bueno, sí. Nunca pensé en eso, pero tienes razón. Hizo todas estas declaraciones increíblemente claras. Increíblemente claro es decir, si lo tomas al pie de la letra y no lee nada más de ello. Repetidamente dijo que dependía de su padre. Entonces, si la realidad era en realidad otra cosa, algo oculto, algo que él nunca explicó ni ninguno de los apóstoles, algo que en realidad es todo lo contrario de lo que dijo, ¿cómo sabemos que no hay un significado oculto en lo que hemos dicho? ¿Se supone que hay otras declaraciones claras suyas? ¿Cómo sabemos qué quiso decir con lo que dijo? Ese es el problema. Es mucho más que una simple cuestión de si estaba hablando de su naturaleza humana o de su supuesta naturaleza divina. Tiene que ver con la misma veracidad, la confiabilidad del Mesías mismo. Y si no puede tomar el pie de la letra lo que dice, si no puede confiar en lo que dice serio, ¿qué ancla tiene? No se vayan, amigos. Cuando regresemos, estaremos respondiendo sus preguntas enviadas a nuestro email diario.
Manténgase al tanto. En camino a conocerte la luz se aclara. La profecía es el regalo de Yahuwah para la última generación. Si bien puede proporcionar vislumbres del futuro, el propósito principal de la profecía es que cuando se cumplan podemos saber que Yahuwah tiene el control. Muchas de las profecías dadas en las Escrituras aún no se han cumplido. Se nos dio específicamente para esa última generación. Sin embargo, una profecía se ha cumplido en su totalidad. Es una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9. Esta profecía abarca 70 semanas, o 490 años. Muchos cristianos creen que las primeras 69 semanas de esa profecía se han cumplido, pero la última semana está aún en el futuro. La verdad es que toda la profecía que se ha cumplido y se cumplió hace 2000 años. Esta es una profecía increíblemente importante porque identifica la llegada del Mesías y su muerte, cuando el Evangelio fue dado a los gentiles. Nuevamente se ha cumplido por completo y de hecho revela que Yahuwah tiene el control total. Si desea obtener más información sobre esta importante profecía, escuche el programa de radio titulado La profecía de 70 semanas de Daniel cumplió, programa 184. Puede encontrar este y otros programas previamente transmitidos en nuestro sitio web. Escúchele hoy y vea la prueba de que Yahuwah tiene el control. Basuki, de Jambi, Indonesia, nos ha enviado una pregunta a nuestro email diario de hoy. ¿Sabes? Indonesia es un país tan interesante. Es el cuarto más poblado en todo el mundo. Viene después de China, India y los Estados Unidos. También es el país más grande del mundo que está hecho completamente de islas. Eso es interesante. ¿Sabes cuántas islas hay en Indonesia? ¿Cuántas? No, estoy preguntando, yo no sé. Yo tampoco lo sé, con certeza, pero sé que hay más de 17.000, con algunas 6.000 inhabitadas. Vaya, entonces, ¿cuál es la pregunta de Basuki? Él dice: a menudo se refieren al equipo de WLC y han dicho que están dispersos en todo el mundo. ¿Cómo llegan a una opinión general sobre lo que todos creen? Tenemos un pequeño grupo de iglesia en nuestras casas que realmente está luchando en este momento, ya que hemos desarrollado una diferencia de opinión sobre un tema en particular. Algunos lo han aceptado como nueva luz, mientras que los otros lo han rechazado. Es realmente desgarrador, ya que hemos estado muy cerca en el pasado. Espero que puedan compartir algo de sabiduría sobre lo que debemos hacer. ¿Cómo todos en WC están de acuerdo en todo? Creo que puedes responder a eso, Luis. ¿Como WLC estamos todos de acuerdo en todo? No, todos, no lo estamos. No lo estamos. Pero aquí está la clave. No cuestionamos la sinceridad del otro y no nos cortamos solo porque ocasionalmente no vemos ciertos temas de la misma forma. Y creo que ahí es donde está, reconocer el derecho dado por Yahuwah a ejercer la libertad de conciencia. Esa es la verdadera libertad religiosa. La verdad es que si eres parte de un grupo donde todos ustedes son buscadores de la verdad, tendrás diversidad de puntos de vista. Eso es normal, es de esperar. Pero no tienen que denunciarse entre sí como engañados o aferrarse al error simplemente porque no están de acuerdo. ¿Con qué frecuencia hemos creído un punto de vista particular solo para darse cuenta más tarde, después de que se aprenden más estudios y otras verdades,
que el punto de vista que solíamos tener era de hecho errado? Muchas veces, en realidad, y yo, y tú también hemos tenido la experiencia de rechazar algo malo, solo para aceptarlo más tarde como verdad. Sí, recuerdo un punto en particular, la primera vez que se me presentó, estaba seguro que algo estaba mal. La evidencia presentada no me convenció, ya que parecía estar basada en nada más que argumentos emocionales. No estaba usando mucha lógica. Aproximadamente 3 años después volvió a aparecer el mismo punto, esta vez con muchas más pruebas lógicas presentadas de las escrituras, y lo acepté. Ahora, ¿qué crees que hubiera sucedido si la primera persona que compartió conmigo ese punto me hubiese interrumpido y me condenara cuando lo rechacé? Bueno, él o ella hubiera perdido la oportunidad de continuar de ser un testigo para ti. Exacto. No necesitamos discutir sobre la verdad. Nos damos unos a otros la libertad religiosa del libre juicio. Esto lo hacemos frente a Yahuwah orando primero. Me gusta lo que dijiste sobre no discutir. Solía pensar que si podía encontrar las palabras correctas de alguna manera podría, forzando la voluntad, convencería a la otra persona de ver las cosas como yo. Pero finalmente me di cuenta de que no es mi trabajo convencer a nadie de la verdad. Tampoco es el trabajo de ningún humano. Es el trabajo del Espíritu Santo. Eso levanta la carga de sentir que tienes que convencerlos si quieres salvarlos, ¿no? Realmente lo hace. Poco después de esta relación, me di cuenta de una discusión con alguien que se oponía rotundamente al Sabbat lunar. Se burlaba e hizo muchos comentarios despectivos. Había mucho para ofender, pero no lo hice. Me negué a discutir. Simplemente respiré hondo y dije básicamente: quiero alentarte a seguir estudiando el tema, encontrar respuestas para tus objeciones si simplemente sigues estudiando por ti mismo. Fue más de un año después. Este tipo me rastreó y no es broma, en realidad me agradeció por no ser defensivo o enojarme. Siguió estudiando y finalmente terminó viendo la verdad y la lógica a la que había estado cerrado antes. Quería agradecerme por simplemente alentarlo a seguir estudiando. Eso es maravilloso. Y solo muestra cómo no necesitamos enojarnos o condenar a quienes no están de acuerdo con nosotros. Lo he pensado antes y aunque no puedo probar nada, creo que esta tendencia a cortar a las personas que no están de acuerdo con nosotros queda de la subcultura cristiana de tener diferentes denominaciones para diferentes conjuntos de creencias. Es solo parte de la confusión de Babilonia. ¿A qué te refieres? Bueno, si tomas cualquier doctrina, el bautismo, por ejemplo, originalmente el bautismo se realizó por inmersión. Con el tiempo, para abordar los problemas que surgieron cuando las doctrinas paganas se incorporaron a la fe, intentaron resolver las contradicciones introduciendo el bautismo infantil. Siglos después, a medida que las Biblias se generalizaban para que las personas pudieran estudiar por sí mismas, muchos vinieron a ver el bautismo infantil como incorrecto. Pero todavía había muchos creyentes sinceros que continuaron aferrándose al bautismo infantil. ¿Por qué? Porque aún no habían estado expuestos a verdades avanzadas que habrían aclarado que el bautismo infantil no era necesario. Entonces, ¿qué pasó? Las iglesias se dividieron en dos. Se formaron nuevas organizaciones que a su vez luego se dividieron en más organizaciones. Y vemos los resultados hoy. Una gran cantidad de muchas organizaciones diferentes, todas afirmándose las únicas que enseñan las verdades de las Escrituras. Y todas tienen algo de verdad. El problema es que todas todavía tienen algún error. Nosotros todavía tenemos errores. Sin saber nos aferramos al error, pero en función de cómo el espíritu de Yahuwah nos ha llevado en el pasado, supongo que a medida que continúa el tiempo, Yahuwah nos revelará más áreas donde nuestras creencias pueden ser refinadas, incluso corregidas. Pero como dijiste, no es nuestro trabajo convencer que es la verdad, simplemente lo presentamos. Pero déjame preguntarte esto. Si cortamos a todos los que no están de acuerdo con nosotros, ¿cómo estamos en una posición diferente de los fariseos que condenaron a todos los que no eran fariseos como un gran pecador? Más que eso. Cuando cortamos a alguien que no está de acuerdo con nosotros, estamos silenciando voluntariamente a nuestro testigo. ¿Has notado cómo la verdad se basa en sí misma? Cada nueva verdad sienta una base sobre la cual se puede construir otra verdad. Entonces, tal vez alguien no haya rechazado a sabiendas la verdad, solo que aún no han llegado al punto de poder comprender una verdad avanzada. Y como nosotros no podemos leer el corazón, no es nuestro lugar para condenarlos. Todos comenzamos en diferentes puntos. Dejemos el trabajo de condenar al Espíritu Santo. Es por eso que cuando condenamos las diversas organizaciones que componen Babilonia, denunciamos a las organizaciones que se aferran al error, no a los humanos con ellas.
Así que hablando prácticamente, ¿cómo se ve esto cuando estás trabajando o adorando cerca de alguien que cree de manera diferente? Bueno, cuando dejas que el Espíritu Santo haga la convicción, te das el regalo de la confianza el uno al otro. Lo que quiero decir es que confío en tu sinceridad y confías en la mía. No nos denunciamos. Y debido a que confiamos en que los demás del equipo también son sinceros, cuando surge un punto de diferencia, nuestras reacciones son diferentes. Sí, mucha gente tiene una reacción instintiva para denunciar otras creencias como incorrectas porque si la nueva idea fuera realmente cierta, ya las creerían. ¿Sí? En cambio, cuando confías en el Espíritu Santo para condenar, cuando confías en la sinceridad del otro hermano o hermana que cree de manera diferente, entonces tu reacción instintiva no va a discutir cada punto de diferencia. Lo escucharás dándole un estudio honesto con la mente abierta. No saltarás instantáneamente a tratar de convencer a la otra persona diciéndole lo que él o ella está equivocado. En cambio, tomarás la diferencia de opinión como una invitación para estudiarlo por sí mismo. Exacto. Gran diferencia de actitud. No tienes que discutir cada punto solo porque no crees de esa manera. Debemos plantar la semilla, regarlo para que crezca, pero el acto real de convencer no es nuestro trabajo. Si encuentra que no está de acuerdo en algún punto de doctrina con amigos o incluso miembros de la familia, ciertamente puedes compartir breve y sucintamente tus propios puntos de vista, pero no saltar inmediatamente al modo de discusión. Es posible que tengan un punto si solo le das un estudio honesto. Y luego, si todavía no estás de acuerdo, continúa manteniendo una mente abierta. Tal vez usted o ellos verán las cosas de manera diferente en algún momento en el futuro, pero lo último que debemos hacer como buscadores de la verdad sinceros es separarse. Eso no avanza la verdad ni honra a Yahuwah. Sí, una avalancha de palabras no convence a nadie. Me recuerda algo que mi papá solía decir. Un hombre convencido contra su voluntad es de la misma opinión aún. Argumentar, tratando de transmitir nuestro punto de vista a la fuerza, estamos tratando de hacer el trabajo del Espíritu Santo. Él no necesita nuestra ayuda. La verdadera libertad religiosa, verdadera libertad de conciencia, significa que respetamos el derecho de los demás a creer de manera diferente. Argumentar simplemente emociona las emociones y luego Satanás puede aprovecharse. Siga educándose. Vea las diferencias como invitaciones para estudiar. Sepa que Yahuwah ama a la otra persona tanto como a ti. Podemos confiar en Yahuwah para llevarlos a ambos a la verdad si seguimos estudiando. Continuando o buscando más luz es mucho más importante que estar de acuerdo en cada punto de la doctrina. Eso es muy cierto. Entonces Vasuki y cualquier otra persona que se encuentre en esta misma posición no tienen que separarse. Ciertamente no deben condenar a alguien que no esté de acuerdo con ustedes. Continúen siendo amables, respetándose mutuamente y continúen confiando en Yahuwah para llevarlos a todos a su verdad. Amén. Hubo un punto más sobre el uso de pronombres personales por parte de Yahushua. Leamos Juan 16, versículo 27. Este es un punto importante en el que quiero tomarme solo un minuto para concentrarme. El Padre mismo te ama porque me has amado y creíste que yo venía de Yahuwah. Solo unos minutos después, y Yahushua dice una oración, se registra en el próximo capítulo. Me gustaría leerlo. Juan capítulo 17, versículos 7 y 8. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les di las palabras que me diste y las aceptaron. Sabían con certeza que venía de ti y creían que me enviaste. Necesitamos contemplar seriamente estos pasajes. Decir que Yahushua vino de Yahuwah y creer que Yahuwah lo envió es muy diferente de decir que Yahushua es Elohim e igual a Yahuwah en todos los aspectos a pesar de ser un ser separado. Los trinitarios a veces se burlarán de aquellos que somos unitarios. Creemos que las escrituras enseñan que solo Yahuwah es divino y dicen que nos falta fe. Bueno, en esa oración que acabamos de leer, Yahushua está aprobando la fe de los discípulos en creer que fue enviado por Yahuwah. No podemos tenerlo en ambos sentidos. He notado que al descender el resto del capítulo no hay nada aquí que incluso insinúe que Yahushua es divino, o el Elohim vivo, que todos adoraban. Observe también la razón por la que Yahushua da a los discípulos el por qué Yahuwah los ama. Juan 16, 27. El Padre mismo te ama porque me has amado, y creíste que yo venía de Yahuwah.
Este hubiese sido el lugar perfecto para haber dicho: el Padre mismo te ama, porque has creído que soy Elohim e igual a Yahuwah. Pero él no dijo eso. En cambio, prueba la fe que tienen por creer que vino de Yahuwah. La misma fe que los trinitarios denuncian a los unitarios. Es lo que Yahushua estaba alabando a los discípulos por tener. Irónico, ¿no? Bueno, no puedes afirmar que los discípulos creían que era solo la naturaleza humana de Cristo la que vino de Yahuwah, porque su amor por Yahushua y su creencia de que salió de Yahuwah son los mismos motivos por los que Yahushua explicó por qué el Padre los ama. Y creer que Yahushua salió de Yahuwah es el único artículo de fe mencionado aquí. Afirmando creer que Yahushua era independiente de Yahuwah, que era igual a Yahuwah y que el mismo también era Elohim, no es la razón dada porque Yahuwah amaba a los discípulos. No. Eso no aparece en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Recuerdo que una vez escuché a un predicador trinitario decir que los discípulos lucharon por aceptar la divinidad de Cristo. Sabían que era humano. Lucharon por ver a lo divino. Luego dijo que nuestra lucha hoy es aceptar la humanidad de Cristo. Y ese es el gran daño que hace la doctrina de la Trinidad. Golpea al Salvador de su humanidad. Lo pone en un pedestal tan alto que dejamos de verlo por el ejemplo que llegó a ser. Y el uso de pronombres personales de Yahushua apoya que era completamente humano y no divino. Los discípulos no tuvieron problemas para aceptar la humanidad de Yahushua porque sabían que era completamente humano y no divino. La Escritura admite eso, y ahora es el momento de que aceptemos esa verdad también. Increíble, ¿no? Cómo los errores que llegaron en el siglo IV y más allá, cuando los cristianos comenzaron a hacer concesiones con el paganismo, aún se aferran al cristianismo hasta el día de hoy. Es hora de buscar la verdad y dejar de lado el error. Esperamos que nos acompañen nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerda, Yahuwah nos ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo,
Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.